Las últimas palabras del Papa Juan Pablo II guardan un misterio que, casi 2 décadas después, sigue inspirando y conmoviendo a millones de personas en todo el mundo. ¿Qué quiso decirnos? ¿Cómo un líder espiritual tan influyente enfrentó sus últimos momentos, dejando un legado que trasciende el tiempo? Juan Pablo II, uno de los papas más queridos y reverenciados de la historia, nos enseñó que la fe es el refugio más poderoso en tiempos de adversidad. Su vida, marcada por grandes desafíos y triunfos, culminó en un acto de entrega total a Dios, expresado en sus últimas palabras: «Déjenme ir a la casa del Padre». Pero, ¿qué significan realmente estas palabras? ¿Fueron solo una despedida de un hombre agotado? ¿O tal vez un llamado para que todos reflexionemos sobre nuestra vida, nuestra fe y nuestra propia travesía espiritual? Hoy exploraremos esta emocionante historia y descubriremos cómo Juan Pablo II utilizó su vida y su muerte para tocar los corazones de miles de millones de personas. Imagina la escena: un Vaticano en silencio, envuelto en una atmósfera de expectativa. Afuera, miles de fieles rezan y esperan ansiosamente noticias. En el interior del apartamento papal, un hombre que había guiado a la Iglesia Católica durante casi 3 décadas se enfrentaba a sus últimos momentos. Ya no había discursos poderosos ni multitudes que lo ovacionaran, solo un diálogo silencioso entre él y Dios. Es en este escenario donde Juan Pablo II nos dejó su último gran mensaje: que la fe y la entrega al Creador son las mayores fuerzas que poseemos. Pero para comprender completamente el impacto de estas palabras, necesitamos retroceder en el tiempo. Debemos conocer al hombre que, incluso en medio de tragedias personales y políticas, construyó un legado que cambió el curso de la historia de la Iglesia y del mundo. Juan Pablo II fue el primer papa no italiano en más de 400 años, un hito histórico que marcó el inicio de un pontificado caracterizado por la renovación y el cambio. Nacido el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, Polonia, Karol Józef Wojtyła, su nombre de nacimiento, enfrentó múltiples tragedias personales en su juventud. Perdió a su madre cuando tenía solo 9 años y a su hermano mayor pocos años después. Estas pérdidas lo moldearon profundamente, dándole una fortaleza espiritual que lo guiaría a lo largo de su vida. En su juventud, Karol se interesó por el teatro, la poesía y los deportes. Sin embargo, la ocupación nazi de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial cambió el curso de su vida. La universidad donde estudiaba fue cerrada y él encontró consuelo en su fe. Fue entonces cuando decidió ingresar al seminario y seguir el camino del sacerdocio, una decisión que definiría su vida. En 1946 fue ordenado sacerdote, marcando el inicio de una carrera espiritual que lo llevaría a convertirse en uno de los papas más influyentes de la historia. Su ascenso en la jerarquía de la Iglesia fue rápido y notable. En 1958 fue nombrado obispo y en 1964 se convirtió en arzobispo de Cracovia. Durante el Concilio Vaticano II jugó un papel crucial en la modernización de la doctrina de la Iglesia. En 1978, su elección como papa sorprendió al mundo, no solo por ser extranjero, sino también por su juventud y energía. A partir de ese momento, comenzó un pontificado que transformaría la relación de la Iglesia Católica con el mundo moderno. Uno de los momentos más impactantes de su vida ocurrió el 13 de mayo de 1981, cuando un intento de asesinato casi le arrebata la vida. Durante una audiencia en la Plaza de San Pedro, un hombre armado disparó contra él, hiriéndolo gravemente. Aunque su recuperación fue lenta y dolorosa, su espíritu inquebrantable quedó demostrado cuando perdonó públicamente a su agresor, un gesto que conmovió al mundo entero. Más tarde, el atacante, Mehmed Ali Aka, se convirtió al catolicismo, una transformación que muchos atribuyen al impacto espiritual del Papa. El pontificado de Juan Pablo II estuvo marcado por sus extensos viajes, visitando más de 100 países para llevar un mensaje de fe, esperanza y reconciliación. Fue el primer papa en visitar una sinagoga y una mezquita, lo que simbolizó su compromiso con el diálogo interreligioso. También jugó un papel clave en la caída del comunismo, especialmente en su Polonia natal, donde apoyó abiertamente al movimiento Solidaridad, liderado por Lech Wałęsa. Sin embargo, sus últimos años estuvieron marcados por problemas de salud que limitaron sus actividades. En 2001, fue diagnosticado con Parkinson,
una enfermedad que afectó gradualmente su movilidad y capacidad de comunicación. A pesar de estas dificultades, continuó cumpliendo con sus responsabilidades, demostrando una fortaleza admirable. En sus últimos días, su salud se deterioró rápidamente. En febrero de 2005, una infección respiratoria lo llevó al hospital, donde fue sometido a una traqueotomía. Aunque inicialmente pareció recuperarse, su condición empeoró semanas después. El 2 de abril de 2005, Juan Pablo II falleció en su apartamento del Vaticano, rodeado de oración y cuidado. Sus últimas palabras, pronunciadas en polaco, fueron: «Dejadme ir a la casa del Padre». Estas palabras reflejan la fe inquebrantable que guió toda su vida y se convirtieron en un mensaje de esperanza para millones de personas. A pesar de su partida, el legado de Juan Pablo II sigue vivo. Fue un líder que no solo predicó con palabras, sino también con acciones, demostrando que la fe y el amor pueden superar cualquier adversidad. Su vida y su mensaje continúan inspirando a generaciones, recordándonos la importancia de la compasión, la justicia y la esperanza en un mundo lleno de desafíos. El legado de Juan Pablo II no solo se limita a su papel como líder espiritual de la Iglesia Católica, sino que también abarca su impacto en la política, la cultura y las relaciones internacionales. A lo largo de su vida, demostró una capacidad única para conectar con personas de diferentes orígenes y creencias, utilizando su influencia para abogar por la justicia, la dignidad humana y la reconciliación. Su vida fue un ejemplo vivo de cómo la fe y el perdón pueden transformar tanto a individuos como a sociedades enteras. Uno de los aspectos más destacados de su pontificado fue su papel en la caída del comunismo en Europa del Este. Como polaco, Juan Pablo II tenía una comprensión profunda de las luchas bajo el régimen comunista. Desde el comienzo de su papado en 1978, se convirtió en un defensor abierto del sindicato Solidaridad en Polonia, liderado por Lech Wałęsa. Este movimiento pacífico desafió al régimen comunista y se convirtió en un catalizador para la eventual caída del comunismo en la región. La visita de Juan Pablo II a Polonia en 1979 fue un momento crucial. Durante esta visita, habló ante multitudes masivas, recordándoles su dignidad como hijos de Dios y alentándolos a no tener miedo. Sus palabras no solo fortalecieron la fe de los polacos, sino que también encendieron un movimiento de resistencia que resonó en todo el mundo. Su influencia en la política global fue evidente cuando el comunismo colapsó en Europa del Este a finales de los años 80 y principios de los 90, con muchos atribuyendo su papel como un factor decisivo. Además de su impacto político, Juan Pablo II fue un defensor incansable del diálogo interreligioso. Fue el primer papa en visitar una sinagoga en 1986, marcando un hito en las relaciones entre judíos y cristianos. También visitó una mezquita en Damasco, Siria, en 2001, donde oró junto a líderes musulmanes. Estas acciones subrayaron su compromiso con la paz y la comprensión mutua entre diferentes comunidades de fe. El perdón también fue un tema central en la vida de Juan Pablo II. Su decisión de visitar y perdonar a Mehmed Ali Aka, el hombre que intentó asesinarlo en 1981, fue un ejemplo poderoso de este principio. Esta reunión, que tuvo lugar en una celda de prisión, fue un gesto que sorprendió al mundo. Para Juan Pablo II, el acto de perdonar no solo era un mandamiento cristiano, sino también una forma de sanar heridas profundas y promover la reconciliación. El mensaje de Juan Pablo II sobre la dignidad humana y los derechos fundamentales no se limitó a los aspectos políticos o interreligiosos, también abogó por los pobres, los marginados y los vulnerables. Durante su papado, denunció repetidamente las injusticias sociales y económicas, llamando a los líderes mundiales a trabajar por un mundo más justo y equitativo. Sus numerosas visitas a países en desarrollo fueron testimonio de su compromiso con las personas más necesitadas. En el ámbito espiritual, Juan Pablo II enfatizó la importancia de la misericordia divina. Esto se reflejó en su devoción al mensaje de la Divina Misericordia, inspirado por las revelaciones de Santa Faustina Kowalska, una santa polaca. En 2000, canonizó a Santa Faustina y declaró el primer domingo después de Pascua como el Domingo de la Divina Misericordia. Para el Papa, la misericordia de Dios era la clave para la redención y la esperanza de la humanidad.
A pesar de su fortaleza espiritual, los últimos años de Juan Pablo II estuvieron marcados por problemas de salud que limitaron sus actividades. En 2001, se confirmó que padecía la enfermedad de Parkinson, una condición que afectó progresivamente su movilidad y su capacidad para hablar. A pesar de estas limitaciones, continuó cumpliendo con sus deberes papales con una determinación impresionante, demostrando que la fe puede superar incluso las dificultades físicas más extremas. En sus últimos días, su salud se deterioró rápidamente. En febrero de 2005, una infección respiratoria lo llevó al hospital, donde fue sometido a una traqueotomía. Aunque inicialmente pareció recuperarse, su condición empeoró en las semanas siguientes. Durante este tiempo, continuó orando y escribiendo cartas a la iglesia, incluso cuando su cuerpo estaba al borde del colapso. Estas cartas, según informes, contienen reflexiones profundas sobre el futuro de la humanidad y la necesidad de fe en tiempos difíciles. El 2 de abril de 2005, Juan Pablo II falleció en su apartamento del Vaticano, rodeado de oraciones y cuidados. Sus últimas palabras, «Dejadme ir a la casa del Padre», pronunciadas en polaco, fueron un testimonio de su entrega total a Dios y de su fe en la vida eterna. Estas palabras resonaron profundamente en el mundo entero, recordando a todos la esperanza y la paz que pueden encontrarse en la fe. El legado de Juan Pablo II sigue vivo en las vidas que tocó y en los corazones de quienes lo admiraron. Fue un líder que no solo predicó con palabras, sino también con acciones, demostrando que el amor y el perdón son fuerzas poderosas para transformar el mundo. Su vida es un recordatorio de que, incluso en medio del sufrimiento y la adversidad, la fe y la esperanza pueden prevalecer. Los últimos días de vida del Papa Juan Pablo II fueron un testimonio conmovedor de su fe inquebrantable y su devoción hasta el final. A pesar de los intensos problemas de salud que lo aquejaron durante años, nunca abandonó su misión de servir como líder espiritual para millones de personas en todo el mundo. Estos momentos finales, marcados por el dolor físico y una creciente fragilidad, revelaron su profunda conexión con Dios y su aceptación serena de la muerte. A principios de 2005, la salud del Papa se había deteriorado significativamente. En febrero, una infección respiratoria aguda lo llevó al Hospital Gemelli en Roma, donde fue sometido a una traqueotomía para ayudarlo a respirar. Este procedimiento, aunque exitoso, le dejó incapaz de hablar, lo que representó una pérdida particularmente dolorosa para alguien cuyo liderazgo se expresaba principalmente a través de sus palabras. Sin embargo, incluso en el silencio forzado, continuó comunicándose con gestos y expresiones, mostrando su fortaleza interior. En el Domingo de Ramos, apenas unos días antes de su muerte, Juan Pablo II apareció desde la ventana de su apartamento en el Vaticano, sosteniendo una rama de olivo para saludar a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro. Aunque visiblemente débil y sin la capacidad de hablar, su gesto conmovió profundamente a los presentes, quienes entendieron que estaban siendo testigos de un acto final de amor y devoción. Esta imagen quedó grabada en la memoria de millones como un símbolo de esperanza y fe. Durante este tiempo, la situación del Papa siguió empeorando. Una infección del tracto urinario, agravada por septicemia, dejó a su cuerpo al borde del colapso. A pesar de los esfuerzos de los médicos y el equipo del Vaticano, se hizo evidente que su muerte era inminente. En sus últimas horas, según los relatos, pidió ser dejado en paz y expresó su deseo de ir a la casa del Padre. Estas palabras, pronunciadas en su lengua natal, polaco, se convirtieron en un mensaje poderoso y espiritual que resonó en todo el mundo. El 2 de abril de 2005, a las 21:37 horas, Juan Pablo II falleció en su apartamento del Vaticano. Según los informes, pasó sus últimos momentos en oración, enfrentando la muerte con una calma que reflejaba su profunda fe. Testigos presentes dijeron que parecía estar en comunión con Dios, incluso mientras su vida terrenal llegaba a su fin. Su partida fue anunciada al mundo con un simbolismo solemne, el apagado de las luces en su apartamento y el tañido de las campanas de San Pedro. En los días posteriores a su muerte, el Vaticano comenzó a revelar detalles sobre sus últimas horas y el legado que dejó. Uno de los aspectos más destacados fue la publicación de cartas y reflexiones escritas por el Papa en sus últimos días.
Estas cartas contenían mensajes profundamente espirituales, incluyendo llamados a la humanidad para mantener la fe y confiar en la misericordia de Dios. Para muchos, estas palabras se percibieron como proféticas, un último intento del Papa de guiar a la Iglesia y al mundo hacia un camino de esperanza y redención. Entre los mensajes más impactantes de Juan Pablo II, destaca su enfoque en la divina misericordia. Este tema, que había sido central en su pontificado, cobró un significado especial en el contexto de su muerte, ya que ocurrió en la víspera del Domingo de la Divina Misericordia, una festividad que él mismo había instituido. En su mensaje preparado para esa ocasión, el Papa habló de las heridas gloriosas de Cristo, describiéndolas como un símbolo del amor infinito de Dios. Este mensaje, leído en las iglesias de todo el mundo después de su fallecimiento, se convirtió en un recordatorio de su compromiso con la fe y la esperanza. La muerte de Juan Pablo II marcó el final de una era, pero también provocó una reflexión profunda sobre su vida y legado. Fue un líder que vivió lo que predicaba, demostrando con su ejemplo personal la importancia de la humildad, el perdón y la compasión. Sus últimos días, aunque marcados por el sufrimiento físico, fueron un testimonio de su inquebrantable dedicación a Dios y a la humanidad. El impacto de su partida se sintió en todo el mundo. Millones de personas, tanto católicas como no católicas, se unieron en oración y homenaje, recordando a un hombre que había dedicado su vida a servir a los demás. Sus palabras finales, «Dejadme ir a la casa del Padre», se convirtieron en un recordatorio poderoso de la fe y la esperanza que guió toda su existencia. En última instancia, los últimos días de Juan Pablo II no solo reflejaron su fe personal, sino también su capacidad para inspirar a otros, incluso en medio de la adversidad. Su vida fue un testimonio del poder transformador de la fe, y su muerte, una lección de aceptación y confianza en el plan divino. Aunque su tiempo en la tierra llegó a su fin, su mensaje continúa resonando, guiando a millones hacia una vida de fe y esperanza. La muerte de Juan Pablo II no solo marcó el final de un pontificado extraordinario, sino que también dio lugar a una reflexión global sobre su impacto, así como a preguntas sobre los eventos que rodearon sus últimos días. En un gesto poco común para el Vaticano, se publicó un informe médico detallado que documentaba las últimas semanas de vida del Papa. Este informe, de 220 páginas, no solo ofreció una visión más clara de los desafíos médicos que enfrentó, sino que también buscó responder a las inquietudes sobre la transparencia en torno a su salud. El informe, titulado Las últimas semanas de Juan Pablo II, fue publicado por la librería Editrice Vaticana, la editorial oficial del Vaticano. Contiene un registro meticuloso de las intervenciones médicas, las terapias y las complicaciones de salud del Papa, desde su ingreso al hospital en febrero de 2005 hasta su fallecimiento el 2 de abril del mismo año. El documento revela detalles sobre la traqueotomía que se le practicó, los medicamentos que recibió y las decisiones médicas tomadas por su equipo de doctores. Sin embargo, también deja al descubierto la difícil situación de un líder que enfrentaba una enfermedad progresiva mientras intentaba cumplir con su papel espiritual. A pesar de su exhaustividad, el informe no estuvo exento de controversias. Algunos críticos señalaron que el Vaticano había ocultado la gravedad de la enfermedad del Papa durante años, lo que generó desconfianza en ciertos sectores. La negativa inicial del Vaticano a reconocer el diagnóstico de Parkinson, que se hizo público en 2001, fue vista por algunos como un intento de minimizar su fragilidad. Además, el silencio prolongado sobre otros problemas de salud contribuyó a alimentar rumores y teorías de conspiración sobre su muerte. A pesar de estas críticas, el informe representó un esfuerzo significativo por parte del Vaticano para mostrar transparencia en un momento delicado. Muchos lo vieron como un paso importante hacia una mayor apertura en la gestión de información sobre los papas y la Santa Sede. Sin embargo, también planteó preguntas sobre la tensión entre la privacidad de un líder espiritual y el derecho del público a conocer la verdad. Más allá de las controversias, uno de los aspectos más impactantes del informe fue la descripción de las últimas horas de vida de Juan Pablo II. Según el documento, en la tarde del 2 de abril, el Papa mostró un breve destello de energía, suficiente para pronunciar sus últimas palabras en polaco: «Dejadme ir a la casa del Padre». Estas palabras,
pronunciadas con una voz débil pero clara, fueron interpretadas como un acto de rendición espiritual y aceptación del plan divino. Para millones de fieles, estas palabras encapsulan el espíritu de un hombre que vivió y murió con una fe inquebrantable. El informe también destaca el papel de las personas que estuvieron a su lado durante sus últimos días, incluidos médicos, asistentes y miembros de su círculo más cercano. Entre ellos, las monjas que lo cuidaron describieron cómo, incluso en sus momentos más difíciles, el Papa mantuvo su serenidad y continuó orando por la humanidad. Este comportamiento reflejó su profunda conexión con Dios y su compromiso de servir hasta el final. En medio de estos relatos, se revelaron detalles sobre las cartas y reflexiones escritas por el Papa en sus últimos días. Estas cartas, muchas de las cuales aún no se han hecho públicas, contienen mensajes sobre la fe, la misericordia y la esperanza en un mundo cada vez más dividido. Según fuentes cercanas, el Papa utilizó sus últimas fuerzas para escribir un mensaje para el Domingo de la Divina Misericordia, enfatizando la importancia del amor y el perdón de Dios como pilares fundamentales para la redención de la humanidad. El Domingo de la Divina Misericordia, celebrado el día después de su muerte, adquirió un significado aún más profundo. El mensaje escrito por el Papa fue leído en iglesias de todo el mundo, recordando a los fieles que la misericordia divina es una fuente inagotable de esperanza. Para muchos, esta coincidencia fue vista como una señal de la providencia divina, un testimonio del legado espiritual que dejó Juan Pablo II. Su muerte también puso en relieve su impacto global. Líderes religiosos y políticos de todo el mundo enviaron mensajes de condolencias, reconociendo su contribución a la paz y la justicia. Los homenajes de millones de fieles que acudieron a Roma para despedirse de su líder reflejaron la profunda conexión que había establecido con personas de todas las culturas y creencias. Sin embargo, su partida también provocó debates sobre el futuro de la Iglesia Católica y cómo continuar su legado. Para algunos, su papado fue un recordatorio de la necesidad de mantenerse fiel a los principios tradicionales de la fe, mientras que otros vieron su vida como un llamado a adaptar la Iglesia a los desafíos del mundo moderno. En última instancia, la muerte de Juan Pablo II no fue solo el fin de un líder, sino también el comienzo de una nueva etapa para la Iglesia. Su vida y su mensaje continúan inspirando a millones, recordándonos que la fe, el amor y el perdón tienen el poder de transformar tanto a individuos como a sociedades. Incluso en la muerte, su legado sigue vivo, guiando a la humanidad hacia un camino de esperanza y redención. El legado de Juan Pablo II trasciende las fronteras de la Iglesia Católica y se convierte en un mensaje universal para la humanidad. Su vida, marcada por una fe inquebrantable, un liderazgo excepcional y un compromiso inigualable con la justicia y la paz, continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Su mensaje, especialmente en sus últimos días, es un llamado a la esperanza, la reconciliación y la preparación espiritual frente a los desafíos del mundo moderno. Uno de los aspectos más destacados del pontificado de Juan Pablo II fue su capacidad para abordar temas complejos y delicados desde una perspectiva profundamente espiritual. A lo largo de su vida, enfatizó la importancia de la misericordia divina como la clave para la redención de la humanidad. Este mensaje, central en su papado, se reflejó en la institución del Domingo de la Divina Misericordia, una festividad que él mismo estableció y que subraya el amor infinito de Dios por sus hijos. Para Juan Pablo II, la misericordia no era solo una doctrina religiosa, sino un principio transformador, capaz de cambiar vidas y sociedades. Su devoción a la misericordia divina quedó plasmada en su último mensaje escrito, preparado para ser leído el Domingo de la Divina Misericordia, el día después de su fallecimiento. En este mensaje, destacó las heridas gloriosas de Cristo, describiéndolas como símbolos eternos del amor y el perdón divinos. Estas palabras, leídas en iglesias de todo el mundo, adquirieron un significado aún más profundo tras su muerte, consolidando su legado espiritual como un llamado a la fe y la esperanza. El impacto de Juan Pablo II no se limitó al ámbito religioso. Su liderazgo tuvo un efecto profundo en la política global y las relaciones internacionales. Fue un defensor incansable de los derechos humanos, abogando por la justicia social y la dignidad de todas las personas.
Desde su apoyo al movimiento Solidaridad en Polonia, que contribuyó a la caída del comunismo, hasta sus numerosas intervenciones en conflictos internacionales, Juan Pablo II demostró que la fe y la acción podían ir de la mano para transformar el mundo. Su enfoque en el diálogo interreligioso también fue un aspecto clave de su papado. Fue el primer papa en visitar una sinagoga, un gesto que simbolizó un paso importante hacia la reconciliación entre judíos y cristianos. También visitó una mezquita en Siria, marcando un hito en las relaciones entre musulmanes y cristianos. Estas acciones subrayaron su creencia en la necesidad de construir puentes entre diferentes comunidades de fe, promoviendo la comprensión mutua y la paz. Sin embargo, el pontificado de Juan Pablo II también estuvo marcado por controversias. Su firme adhesión a las enseñanzas tradicionales de la Iglesia, especialmente en temas como la sexualidad, el papel de la mujer y el control de la natalidad, generó debates intensos tanto dentro como fuera de la Iglesia. Para algunos, su postura era vista como una resistencia al cambio en un mundo en rápida transformación. Para otros, era un recordatorio de la importancia de mantenerse fiel a los principios fundamentales de la fe. A pesar de estas críticas, Juan Pablo II nunca dejó de defender lo que consideraba verdades universales. Creía que la Iglesia tenía la responsabilidad de ser una guía moral para la humanidad, incluso cuando sus enseñanzas eran impopulares o desafiaban las normas culturales contemporáneas. Esta convicción le valió tanto a admiradores como detractores, pero nunca lo apartó de su misión de llevar el mensaje de Cristo al mundo. En sus últimos días, Juan Pablo II se convirtió en un símbolo viviente de fortaleza y humildad. A pesar de su enfermedad y dolor, continuó sirviendo a la Iglesia con una determinación admirable. Su frase final, «Dejadme ir a la casa del Padre», pronunciada con voz débil pero llena de fe, encapsula su entrega total a Dios y su aceptación serena de la muerte. Estas palabras, que resonaron en los corazones de millones, son un recordatorio de que la fe puede proporcionar consuelo incluso en los momentos más difíciles. La muerte de Juan Pablo II no solo marcó el final de un pontificado histórico, sino que también dejó un vacío profundo en la Iglesia Católica. Sin embargo, su legado sigue vivo. Las enseñanzas, acciones y palabras de Juan Pablo II continúan inspirando a generaciones, guiándolas hacia una vida de fe, esperanza y amor. Su vida es un testimonio de que el verdadero liderazgo radica en el servicio desinteresado y el compromiso con los demás. Hoy, su legado se siente no solo en la Iglesia Católica, sino en comunidades de todo el mundo. Sus mensajes de misericordia, justicia y unidad trascienden las barreras de la religión y la cultura, recordándonos que la humanidad comparte un destino común. Para quienes lo admiraron, Juan Pablo II sigue siendo un faro de esperanza, una figura que mostró que la fe puede superar cualquier adversidad. En última instancia, el impacto de Juan Pablo II va más allá de su tiempo en la tierra. Su mensaje eterno, arraigado en la fe y el amor, continúa guiando a la humanidad hacia un futuro más compasivo y lleno de esperanza. Su vida y muerte son un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz para quienes tienen fe.